Entonces, pues esta es el interfaz de la vida UNAM. Eh, Ujú, yo creo que de lo que aquí importa es la parte de el inicio de sesión. ¿Sí? No sé por qué no me sale todo. Hago más grande esto. Porque a partir de este inicio de sesión, puedes solicitar aquí tu vida UNAM. Digo, perdón, tu ujú. acceso. Creo que Ajá. sí lo tengo, pero creo que es el de arquitectura el que yo tengo. No estoy segura. Voy a checar. Es prácticamente universal. O sea, si eres Ujú, estudiante, si eres parte de la comunidad, tienes acceso ujú. a Ok, la ok. biblioteca digital. Si no te acordase, ponle aquí Ujú, recuerda tu contraseña y seguramente que sí. te hicieron sacar con el primer correo con el que entraste a la universidad, bueno, al CCH en este caso. ¿Sí? Si no, Ujú. pues solicítalo aquí en alumnos y la verdad es que, bueno, hasta lo voy a dar, ¿no? Sí se puede visualizar la otra pantalla. Sí, estás en lo de cuenta, género, nivel. Exactamente, sí. Ajá. Entonces, pues prácticamente llenas el formulario, lo envías y en automático bueno, se tardan un par de minutos y te envían tu usuario y contraseña. ¿Ok? Ujú, Eso es importante porque si no, no vas a tener acceso a muchas cosas, a muchos documentos. Entonces, ok. la búsqueda se va a quedar limitada. Yo te diría que siempre que enseño esta parte, comparo la biblioteca de la universidad con la biblioteca de Alejandría, porque en realidad tenemos acceso a todo, ¿eh? No le pedimos nada a nadie así literal. Bueno, somos la envidia porque he dado práctica a otras universidades y no tienen Ujú, acceso. Bueno, ¿qué es lo que me interesa de por acá? En la parte de colecciones digitales, nos vamos a ir al apartado de bases de datos ujú, en, en el menú y en este caso le voy a dar ver todas las bases de datos. Si te diste ujú, cuenta, las clasificaban por área. Ujú. Entonces, ujú. prácticamente aquí te sale todo el listado de las bases de datos. Es más, vamos a Ok. darle por acá y para que se siga manteniendo, ¿no? Por ejemplo, en Ujú, el caso tuyo, lo que más aplicarías es la de ciencias físico-matemáticas, ingenierías, sobre la parte ujú, de diseño, pero también la parte de ciencias sociales. Empatan ujú. ahí. Sí. En el caso, por ejemplo, si te das cuenta, pues, el listado que arroja cuando le dices ver todas las bases de datos, pues es un montonal, ¿no? Está Ujú, difícil porque si no las has manejado, pues no sabes qué onda, ¿no? Pero sin embargo, ujú, por ejemplo, si tú entras, vamos a entrar a la de ciencias biológicas, que es la que vamos a ocupar ahorita, prácticamente te sale un poquito más interactivo, te sale el loguito de la base de datos y te da una breve descripción de lo que se trata. Entonces, para que ujú. sepas qué tipo de documentos albergan ahí. Ok. Tú verás que algunas bases de datos, por ejemplo, tres de en la primera fila, hay tres bases de Ujú, datos, que la primera y la tercera se repiten, pero en realidad son dos apartados de la misma base de datos. Uno que ujú. se encarga de los documentos completos de ProQuest El otro son y el otro videos, de ¿no? video. Entonces, sí es importante leer la descripción, ¿no? Para que veas Ujú, qué tipo de recursos van a aparecer en estas bases de datos. ¿Ok? Bueno, vamos a enfocarnos a esta porque la base de datos que te voy a enseñar, yo te diría que es una base de datos maestra. ¿Sí? Bueno, yo así la denomino, porque ujú, prácticamente de todas las áreas, todos los que se dedican a investigar o a publicar o a patentar, queremos tener prácticamente un documento dentro de esta base de datos. Entonces, yo te diría que literalmente, si encuentras algo aquí, es porque está publicado. Si no lo encuentras, ya sea que no se ha publicado nada, o de verdad tienes que ser muy específica para buscar en otra base de datos, ¿no? ujú, Esta base de datos se llama Web of Science. También, como todas, tiene varios apartados, ¿sí? Vamos a entrar a la más general, que si no mal lo recuerdo estaba hasta el final. Bueno, ya tú tendrás oportunidad de visualizar, ¿no? ujú. Darle clics y ver qué bases de datos. Ahorita me estoy enfocando a las de ciencias biológicas, químicas y de la salud, pero tú lo tendrás que hacer con las otras áreas. Mm, Sí. Entonces, bueno, es esta la que vamos a ocupar. Yo te diría que una vez que le demos clic, pues guardes en favoritos el acceso. Mírate, es más, lo vamos a reproducir. Yo ya lo tengo, Ujú, simplemente con darle Web of Science. Ya, ujú, ya es más sencillo. ¿Ok? Bueno, y eso es lo que te decía, que es importante. Ahorita como estoy en casa, pues necesito este acceso remoto. Pues te piden tu número de cuenta o el número de trabajador y la contraseña que ellos te otorgan. ok. Entonces, habrá que iniciar sesión para que puedas tener acceso a todo. Ujú, Bueno, como recordarás, una base de datos no es más que un instrumento en donde tenemos albergado
documentos o información de forma jerarquizada. Existe así un mundo gigante que se llaman ciencias bibliométricas de cómo se alberga la documentación. Eh, eh, También dentro de estas ciencias bibliométricas hay una clasificación, bueno, hay varias clasificaciones de las bases de datos, pero una que interesa muchísimo es de acuerdo a qué tipo de documentos albergan. Y existen de dos tipos, los tipos referenciales, que como su nombre lo dice, prácticamente solo arroja la referencia, a lo mucho el abstract, ¿sí? Ujú. Algunos elementos como por ejemplo, no sé si estés familiarizada con el famoso DOI, que es No. un número de identificación de objetos digitales, ¿sí? Que ahorita lo vemos más adelante en un documento. ¿Ok? Ujú. Es importante localizar al menos ese elemento, porque prácticamente a través de buscar este elemento vas a encontrarlo en cualquier lado, ¿sí? Digamos que es como su CURP de ese documento y no hay otro igual. Y bien te decía, a lo mucho aquí se encuentra albergado el abstract. Seguramente cuando estés haciendo una tarea te ha tocado que entras así a partir de Google y le das Ujú. clic y dices, este es el documento que necesito, ¿no? Pero sin embargo, al darle clic, lo único que te arroja es la referencia, a lo mucho el abstract y ya pues, no puedes ver todo el documento, ¿sí? Ujú. Seguramente esa base de datos de donde estás consultando el documento es del tipo referencial. Y existen otras, que es la contraparte, que se le conoce como de texto completo, que literalmente, como su nombre lo dice, alberga todo el documento en diferentes formatos. El que más se utiliza, pues prácticamente es el PDF. Es decir, que tú puedes Ujú. hacer el documento y lo puedes hacer, descargar a tu computadora y hacerle lo que tú quieras. ¿Ok? Obviamente que son las que nos interesan, ¿no? Sin embargo, las otras Ujú. las descartamos. Bueno, con esta Ok. explicación, te he de decir que la Web of Science es del tipo referencial. Entonces, el primer pero, así como, solamente te va a arrojar la información, pero tiene unos botones mágicos que la verdad es que ni pareciera que es del tipo referencial. Ujú. Bueno, importancia de por qué te estoy enseñando a buscar en esta base de datos, aparte de lo que ya te dije, que prácticamente la crema innata quiere estar aquí. Si hay un documento que está dentro de la Web of Science, es porque la revista tiene alto prestigio. Y entramos con unos numeritos que espero que no sea yo tan técnico, pero para que me entiendas, unos numeritos que se encarga la bibliometría como el factor de impacto. ¿Sí? Ok. Este factor de impacto no es más que un numerito que me hace la relación de cuántos artículos se publican ahí y cuántas veces han sido citados. ¿Sí? Bueno, ¿para qué me sirve este numerito? Este numerito me sirve para determinar cuál es el prestigio de esa revista en donde está publicado el documento que estoy revisando. De tal suerte que entre más grande sea este número, puedo decir que esa revista se encarga de revisar, de ultra revisar esos documentos. ¿Sí? Es decir, que bueno, hay algo que se le conoce como revisión por pares, que literal cuando tú publicas, hay una persona especialista en Argentina y otra en China, ¿sí? Y otra en México. Entonces, las tres se encargan de revisar, dar sus comentarios y te regresan la retroalimentación y ellos se encargan de decir, ¿sabes qué? Lo que estás publicando si es verídico, si tienes evidencia, bla, 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 ¿no? De lo contrario, Ujú. te regresan hasta que tú prácticamente cumplas con los requisitos que te están pidiendo ellos. Entonces, por eso es importante señalarte este factor de impacto, ¿no? Es Ujú. un numerito que pareciera que no tiene importancia, pero tiene mucha importancia. Bueno, ¿con qué voy con este numerito? Esta base de datos, o más bien la empresa que realiza o que tiene a su cargo esta base de datos, publica un journal, una revista que se llama Journal Citation Reports, que viene por acá en productos. ¿Sí? Y es más, vamos a abrirla, ¿no? Para que veas. Ujú. Espero no estarte bombardeando con tanta información, pero es No, importante no pasa nada, está bien. para que me encuadremos, ¿no? Del por qué te estoy enseñando a manejar esta base de datos. Bueno, Ujú. esta revista que estamos viendo por acá, obviamente ya es digital. Tiene varios apartados. Vamos a entrar directamente a la de revistas. Le doy clic ahí. Y prácticamente digamos que es el TV Notas, ¿sí? De la parte científica. Literal, Ujú. todos quieren aparecer aquí, ¿sí? Sobre todo por varios numeritos, el que te mencioné como por ejemplo el factor de impacto, ¿sí? Que tenemos Ujú. acá, que lo tiene una revista que es de cáncer, que desde que entré a este mundo lo ha tenido ese primer lugar, y otra que Ujú. seguramente a lo mejor en su momento la conociste por el subsecretario de salud, que de ahí sacaba los documentos en los que se basaba para lo del COVID, que es la Ujú. famosa Lancet. Entonces, nada más visualiza. El factor de impacto del primer lugar es de 254.
para que te des una idea de a qué me refiero con estos numeritos, cuando te titulas de un posgrado, te piden que Ujú. publiques, por lo menos en una revista, que tenga un factor de impacto de 4. Y yo te diría, con ese 4 parece que te ponen trabas hasta más no poder, ¿no? Ahora imagínate, compara ese 4 que cuesta mucho trabajo publicar con un Con 200. 254, ¿no? Entonces, Ujú. yo puedo, con ese numerito simplemente yo puedo asegurarte que los artículos que están publicados o los documentos que están publicados en esta revista de cáncer están más que revisados, ¿no? Están así, Ujú. son muy detallistas, ¿no? De verdad, todos los detallitos de todas las palabras que escribes, las revisan, híjole, a más Bien. poder, ¿no? Y la corrigen, inclusive hasta se tardan años en publicar por las mismas correcciones que solicitan. Ok, ok. Ya con esto, ya nada más quería darte como el panorama general de esta empresa y de esta revista. Ujú. Cuando te dedicas a esta parte científica, en tu currículum necesitas poner cuántos documentos tienes en Web of Science. Y la otra que seguramente la has escuchado, que es el Sevier, que su apartado de la base de datos se llama, ahí se me fue su nombre, SciFinder, no, esa es la otra. Ahí se me fue su nombre, Scopus, así se llama. ¿Sí? Que Ujú. tal vez en otro taller te enseñe a utilizarlo, que te diría que todo lo que vamos a aprender ahorita lo puedes extrapolar a cualquier base de datos, pero siempre Ok. esas dos como que son las rivales, ¿no? Las que tienen prácticamente toda la información. ¿Ok? Bueno, Va. vamos ya directamente a la parte técnica, ¿no? Esta es la parte de la interfaz. La verdad es que es muy amigable ya la base de datos. Siempre hay que localizar en cuando entras a una base de datos ciertos elementos, como por ejemplo el tipo de colecciones, ¿sí? Me Ujú. dice que prácticamente todas las colecciones, bueno, separa todas las bases de datos, bien recordada la definición, las jerarquiza y Ujú. que de todos los apartados, qué bases de datos quieres consultar de la misma web of Science. Yo te diría todo, ¿no? Nos interesa absolutamente todo, porque como vamos a enmarcar el estado del arte, queremos saber qué hay o qué no hay. ¿Qué otras cosas vienen? Por ejemplo, no voy a ser muy específico, me voy a ir directamente a lo que vamos a ver. La parte de documentos, ¿sí? Es decir, que yo voy a Ujú. buscar documentos aquí y siempre que empezamos una búsqueda, hay que localizar este cuadrito que es donde podemos interactuar con la base de datos, que se le conoce como metabuscador. Por ejemplo, Ujú. Google tiene, ¿no? Siempre escribimos ahí debajo de las letritas de Google, pues ese es el Ujú. metabuscador, que literalmente es donde yo le voy a escribir a la base de datos que me busque. ¿Ok? Eh, Ok. También depende de la base de datos, pero hace una jerarquía de qué tipo de documentos tiene o exactamente qué elementos o de las palabras que está escribiendo, qué elementos son en donde tiene que buscar. Por ejemplo, si le ponemos en todos los tópicos, en todas las palabras, pues me va a abarcar prácticamente todo el listado que viene aquí abajo. Por ejemplo, los Ujú. tópicos generales, el título, el autor, títulos de las publicaciones, el año, etcétera, etcétera. O puedes hasta ser más específica si tienes el abstract o la dirección de quien publicó, los autores, el famoso DOI, que es, ahorita te lo enseño a detalle porque es importante, o cosas de este estilo, ¿no? Ujú. Yo te diría que otra vez, ¿no? Enmarco la parte de hacerlo general para saber qué hay o qué no hay dentro del universo de las publicaciones. Entonces lo dejamos en todos los documentos. Y aquí viene el meollo del asunto de buscar información, ¿vale? Eh, Al final de cuentas, esta base de datos que estamos viendo aquí está programado bajo un lenguaje informático. Ni yo te voy a enseñar a programar, bueno, ¿qué más me gustaría? O a lo mejor tengas nociones, pero no se trata de eso, ¿no? Sino se trata de buscar un intermedio entre cómo yo me expreso, cómo yo en mi mente formo mis búsquedas y cómo las va a interpretar la base de datos, ¿sí? Ujú. Yo te vuelvo a repetir, este es el medio del asunto, porque a lo mejor podamos tener acceso o tener miles de bases de datos, pero si no le sabemos escribir qué es lo que quiero y cómo quiero que me lo arroje, pues prácticamente no me sirve de nada, ¿no? Y para esto se ocupan eh, algo que se conoce como estrategias de búsqueda. ¿Sí? Ok. Estas estrategias de búsqueda están conformadas por palabras clave Ujú. más la combinación de algo que se conoce como conector. Vamos a manejarlo así. Y bueno,
En la literatura lo manejan como operador booleano, pero no es más que una palabrita que sirve como conector. Ujú, Y también dentro de la estrategia de búsqueda se suma los filtros que se coloquen. ujú, Entonces, son tres elementos: las palabras clave, los conectores y los filtros. ujú, Entonces, necesitamos hacer la combinación de estos tres. El primer elemento de una estrategia de búsqueda son las palabras clave, que prácticamente esas tú las eliges, tú las piensas. ujú, Literalmente estableces todo el universo de palabras, en donde también vamos a incluir sinónimos, como por ejemplo, como yo había hecho yo unas búsquedas, aquí ya me aparecía, ¿no? Como por ejemplo, ujú, impresión 3D. Bueno, y me dedico a la parte de fármacos, drugs, el dispensador y no sé, otra palabra, ¿no? El sílico. ujú, ¿Sí? O todas las palabras. Es decir, que tú en papel, en un cuadernito o a nivel digital, como quieras, necesitas ujú, escribir literalmente todas las palabras que enmarque qué es lo que quieres buscar. ujú, Y bien te vuelvo a repetir, la parte de buscar también los sinónimos. Eso es ujú, importante, pues no todos los documentos van a estar escritos con las mismas palabras y puede haber unos escritos con los sinónimos y estamos dejando de lado esos documentos, ¿no? No estamos considerando todo el universo. Bueno, ujú. una vez que ya tienes todas las palabras clave, necesitas utilizar esos famosos conectores o aplicación, o Operador booleano. operadores booleanos. Ujú, Estos operadores booleanos, existe así también, híjole, hasta inclusive hay una carrera en donde llevan una materia de puros operadores booleanos. ujú, Pero al menos en las bases de datos son utilizados tres, ¿sí? Eh, el AND, el OR y el NOT, que si lo resumimos en un diagrama de Venn, ¿recordar los diagramas de Venn? ujú, círculos. Dale exactamente. Déjame ver dónde están los, este, los escritorios, mm, para que lo dibujemos. Bueno, ¿en qué consisten estas palabras clave? Estos operadores booleanos, estos conectores. Ah, sí. Ujú. Ocultar panel. Ay, hijo, me lo quitaron. Déjame ver para que dibujemos los circulitos. Mm, 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 mm. No. Es que creo que no tengo las pantallas, sino dibujarlo por acá. Bueno, es importante dibujarte los circulitos ujú. para que me comprendas a qué voy con esos conectores. A ver. Este, Y yo, algo así. a ver. Ay, no sé si se va a ver. Ándale, algo así. Algo así. ¿Qué Ese, iría en el primero? ese es un diagrama de Venn. Ajá. A dibujarlo rápido. Bueno, entonces con los operadores booleanos, prácticamente de todo el universo, yo Ujú, elijo y le digo a la base de datos, le indico qué es lo que quiero. Por ujú, ejemplo, si yo estoy colocando el AN, que en la traducción es el I, eh, ujú, tengo que volver transparente esto, si no. Prácticamente le estoy diciendo que quiero esto, es decir, una palabra, los circulitos representan las palabras clave, ujú, y yo le estoy diciendo a la base de datos, quiero este círculo, pero también quiero esto, es decir, la combinación. Y propiamente lo que resulta de eso es de todo el universo, ujú, solamente yo requiero que la base de datos me arroje esto, es decir, la intersección.
Ok. Es decir, eso que dibujé en azul. Ujú, Única. No me interesa de forma aislada, no me interesa lo de color verde de izquierda, no me interesa lo de color verde de derecha, sino simplemente ujú, búscame documentos en donde enlace las dos palabras, ¿sí? ok. Por ejemplo, impresión 3D y tabletero, ¿cómo le llaman? Dispensador. Son dos palabras clave, ¿sí? Bueno, Ujú, aquí no te me confundas, porque vas a decir, impresión 3D, print 3D, son dos, ¿no? Pero en realidad es una palabra clave, porque va en conjunto. ujú, No lo puedo separar, ¿sí? ujú, Es un elemento y le digo a la base de datos, búscame documentos de que tengan esta palabra más el dispensador, ¿sí? Entonces, en lugar de buscarme por separado, me voy a buscar los dos que estén conectados. Es decir, ujú, el documento que literalmente estén conectados. ¿Ok? ok. O sea, en ese caso solo es la intersección, ¿no? En el AND. Solo es la intersección. Ujú, Listo. Después tenemos el famoso por. OR, exactamente. Ay, no borré la A. Que literalmente, en lugar de que yo busque la intersección, voy a buscar Ujú, una u otra. ¿Me interesa esta o me interesa esta? Es decir, que me va a arrojar los documentos por separado o ujú, las palabras las va a buscar por separado en todo el universo. ¿Ok? Y por último, ay, no me copié eso. El otro que se ocupa muchísimo es el ujú, not, que literalmente quiero que me busques esto, es decir, lo de una palabra clave, pero no creo que había taches, ¿no? Bueno, vamos a ocupar esto. Pero, no quiero que me busques esto. De todo el universo, solamente búscame esto, de esas dos palabras clave. ujú, Entonces, ¿qué es lo que hago con estos operadores booleanos? Pues prácticamente le estoy diciendo a la base de datos de forma informal, informáticamente, en un lenguaje informático, informal, vamos a decirlo así, eh, cómo me busque, qué documentos, qué tipo de documentos me busque, o cómo ujú, dentro de todos los documentos, del universo de documentos que tiene, búscame. ¿Sí? ujú, Esta estrategia de búsqueda, pues prácticamente yo puedo lograr que en lugar de que la base de datos se interprete como a ella se le antoje, me dé o me arroje los documentos que propiamente yo son los que busco, ¿no? Ya con eso tomo decisiones importantes, ¿sí? Por lo regular, por ejemplo, es más, vamos a hacer el ejemplo clarísimo con Google, ¿sí? y los filtros. Espérame, eso todavía no llegamos Ah, porque se aplican en la base de datos. ok. Seguramente, ay, no necesito proyectar, seguramente todos hemos buscado en Google, ¿no? Ujú, Pues, cuando yo busco en Google, prácticamente le doy así, ¿no? Mm, ujú, Es más, models, ¿sí? ujú, Entonces, obviamente, como la base de datos, como Google, como base de datos está muy agilizada y le invierten muchísimo dinero, pues es súper rapidísimo. Pero sin embargo, si nos vamos a analizar el famoso URL, pues prácticamente, ujú, mira lo que hizo. Utilizó una estrategia ujú, de búsqueda que utiliza otro operador booleano que se le conoce como plus, como el más, que sirve como el AND, el I. ujú, Prácticamente por eso es muy rápido. Bueno, y con todo este algoritmo, que bueno, informáticamente está programado para que sea muchísimo, ¿no? Muy rápido. De tal forma que me arrojó 261,000, no, 261 resultados. millones, ¿no? En tan Ujú, poquito tiempo. Entonces, literalmente, yo tengo que manejar este mismo lenguaje en las bases de datos. Hacer lo mismo que ok, Google. Obviamente no le invierten tanto dinero por allá, ¿no? Y es importante que yo lo arme. Pues, yo te ok, diría que estas estrategias de búsqueda se arman en papel, es decir, tú las escribes antes de llegar a la base de datos, ¿sí? Con la ujú, combinación de las palabras clave y los operadores booleanos. Cuando ok, yo escribo todo eso, lo vacío a la base de datos y empiezo a escribir, voy a borrar esto. Si te das cuenta, ujú, cuando iniciamos en la base de datos, solamente estaba este apartado. Entonces, aquí yo lo puedo escribir sin problema, ¿sí? Es más, vamos a buscarle. Pum,
solamente así. Y en automático, cuando yo le doy buscar, me arroja 66,696 resultados. Pues nunca vamos a tener vida para revisar todos esos resultados, ¿no? Está muy difícil, muy complicado. Sobre todo Ujú, porque yo les empiezo a revisar y digo, ay, como que esto de nanopartículas ni siquiera lo voy a ocupar, ¿no? Esto de ujú, orientación, modelos, no, como que no me compete, al menos para el ujú, estandarte que yo estoy buscando. Entonces, ¿qué necesito hacer? Hacer estrategias de búsqueda para darle el lenguaje adecuado a la base de datos. Entonces, prácticamente me dice que le añada otra fila. ujú, Y en automático, si te das cuenta, salen tres elementos, en lugar de solamente dos, me salen tres, porque me ujú, adiciona los operadores booleanos, el NOR y el. ujú. Entonces yo le voy a decir que me busque impresión 3D más dispenser, ¿sí? Lo dejo en todos los documentos. Ujú, Prácticamente le digo que me busquen todo. Y de mis 66,000, bueno, no sé cuántos resultados daban, más de 60,000. Cuando yo le ujú. doy a buscar, solo me arroja 71 resultados. Ok. Entonces, prácticamente cuando empiezo a revisar los documentos por título, pues digo, esto sí Ujú, me sirve, ¿no? Por ejemplo, este dispensador de lengua, de abatelenguas, sí me. ujú. Entonces, sí es algo más apegado a lo que estoy haciendo, ¿sí? Sin embargo, empiezo a darme cuenta que tampoco es tan específico, ¿no? Y viene la otra parte de lo que es la estrategia de búsqueda, que son los famosos filtros que me mencionaste. Bueno, existe el filtro mucho más importante que todas las bases de datos lo vas a encontrar, que es el rango de los años. Mira, otra razón que se ve aquí demostrativamente de por qué utilizar esta base de datos, porque abarca documentos desde 1900, o sea, 123 años están plasmados en esta base de datos, ¿no? Literal, Ujú, hasta pergaminos hay escaneados y, bueno, entonces, las personas que se dedican a eso los ocupan, ¿no? Entonces, o sin embargo, yo también le puedo señalar, por ejemplo, que los últimos 5 años, que no sé por qué erróneamente los profesores siempre decimos eso, ¿no? Ay, lo mejor son los últimos 5 años, que no sé qué. ajá. Mira, después de tantos años metido en la bibliometría, yo te puedo decir que yo siempre reniego de eso ya. Porque qué tal si en 1980 ya hicieron una impresión en 3D de lo que estamos haciendo. Si yo le, Ah, o algo o parecido, algo, ¿no? o algo parecido, ¿no? Porque ahora en su momento Ajá. no marcaron la pauta, ¿no? Y a partir de ese año no se ha hecho nada más. Es lo que hay publicado en todo el mundo. Entonces ya lo estoy descartando de mi universo, ¿no? Entonces, por Ujú, eso es algo tonto decir los últimos 5 años, porque es la información más actualizada, y claro que no. Entonces, yo te voy a decir que sí vamos a poner un filtro, pero ujú, de más de años. Por ejemplo, yo te diría que al menos con estas impresiones 3D de a partir del 2000, ¿no? 23 años yo creo que son suficientes para saber qué se ha hecho. Sobre todo porque el auge que se tuvo fue como por 2010, pero mucho antes ya supongo que ya había prototipos de las impresoras. Y no sabemos exactamente qué hayan hecho, ¿no? ¿Qué tal si sí lo aplicaron a la salud, inclusive hasta lo que estamos haciendo? Entonces, ok. después ya vamos a ver esos criterios que se les conoce como de inclusión y de exclusión, pero ahorita Ujú, yo te diría, déjalo abierto, ¿no? Todos los años a ver qué hay. va. ¿Sí? Bueno, para que veas cómo funciona esta parte, ¿no? Del el primer filtro. Lo voy a poner a 5 años nada más, porque si te acordarás, solamente al hacer la estrategia de búsqueda básica me arrojaba 71 documentos. Si yo le Ujú, pongo este primer filtro y le doy buscar, me arroja 42. O sea, de 42. 71 ya me lo bajó a 42, ¿no? Ujú, Para eso sirven los filtros. ok. Quitando documentos que no competen con lo que yo estoy buscando, de acuerdo a mis criterios de inclusión o de exclusión. ¿Ok? Bueno, empiezo a revisar del lado derecho el listado de todos los documentos que hay. Me los enmarca de 10, de 15, de 20 por página, depende cuántos resultados haya. Pero del lado izquierdo vienen unos apartados que son de más Ujú, filtros. Por ejemplo, estas bases de datos manejan ciertos filtros rápidos, que se le llaman, quick filter, que prácticamente me dice, por ejemplo, artículos de revisión, de acceso abierto, de referencias, con referencias enriquecidas, o inclusive viene una clasificación que hace la propia base de datos de los documentos mayormente citados, ¿no? Yo te diría ahorita en este momento, pues no nos compete ninguno, porque hay que buscar en todo el universo, ¿no? Por ejemplo, tú ujú, dirías, vámonos a los de acceso abierto, pero la verdad es que te lo vuelvo a repetir, la universidad paga tanto dinero que tenemos acceso ujú. a todo, ¿no? Literalmente, yo te diría el 80%, casi 90% de todas las bases de datos del mundo. ¿Sí?
Bueno, me vuelvo a salir el filtro de los años de publicación. Tampoco le voy a hacer tanto caso, pero sí me voy a ir a este, mira, que Ujú, dice qué tipo de documentos es. ¿Sí? ujú, Yo sé que a lo mejor ahorita en estos momentos no estoy tan familiarizada con todos los tipos de documentos, porque pareciera que algunos se parecen, ¿no? Como por ajá, ejemplo la parte de artículos y la parte de artículos de revisión, que son algo que nos interesa, ¿no? ¿De qué se encarga uno? ujú, Los artículos propiamente hacen una metodología experimental, es decir, que lo que publican tiene parte experimental. Los artículos de revisión son artículos que literalmente, hombre lo dice, es una revisión de los propios artículos que te acabo de mencionar. Entonces hacen un compilado y dicen, de los dispensadores impresos en 3D, hay 50 documentos publicados y de los cuales dicen esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estas famosas letters que son cartas al escritor, prácticamente, si un investigador empieza a detectar algo en esa revista, que hay publicaciones periódicas y dice, ¿sabe qué? Yo probé un método y no me funcionó y le manda una carta al editor. O tiene una opinión de algo, de un tema, porque son expertos, y le mandan carta al editor de, ¿sabes qué? Esto no es correcto o esto sí es correcto, yo complementaría así, bla, bla, bla. También no las ujú, van a descartar. O por ejemplo, estos documentos que yo nunca los descarto, que por eso me encanta esta base de datos, porque documentos ujú, que apenas están siendo revisados, es decir, que están en ese proceso de publicación, que ya se mandaron, por ejemplo, de enero de 2023, pero se van a publicar hasta enero del 2024, pues los incluyen aquí. Es decir, ya te los ponen disponibles para que los leas tú. Entonces, ujú, ya te estás adelantando a una publicación, ¿no? Entonces, también nos los vamos a dejar. Más adelante vamos a hacer otro criterio de inclusión sobre estos documentos para ver hacia dónde nos dirigimos. Bueno, ujú, tú te pondrás a revisar y existen un montón de filtros, cosas que también yo sé que en estos momentos te sacan de onda. Por ejemplo, en los autores, pues la verdad es que yo, al menos yo no conozco ninguno, no sé si tú, pero pues no, está muy ujú, difícil, ¿no? Conocer a todos los autores. Bueno, pero lo voy a ocupar de ejemplo, porque ujú, una vez que salgan más tipos de documentos, me sale visualizar todos, ¿sí? Le voy a dar clic y prácticamente se presta muchísimo con los autores, ¿sí? Me da todo el ujú, listado de autores que están disponibles. Me lo hago más pequeña. Y propiamente, yo puedo seleccionar, ¿no? Por ejemplo, no quiero saber, yo ya encontré en otra base de datos o tengo una publicación de Escobar Rogelio y como que su trabajo no compete a lo que yo estoy buscando. ¿Sabes qué? No me lo incluyas dentro de mis búsquedas, ¿sabes qué? Exclúyelo. Lo selecciono, ujú. ¿sí? Y de los 42 resultados, ya nada más quedaron un 40. 41. Ujú, No voy a ocupar rápidamente uno de estos, ¿sí? Por ejemplo, voy a seleccionar solamente los documentos de tipo artículo. Para, ujú, le doy, no sé la palabra correcta, yo siempre le digo refinar, pero creo que es filtrar. No sé cómo se traduce. Bueno, ajá, filtrar, ¿sí? ujú, Simplemente cuando yo lo selecciono le doy filtrar y de los 41 resultados ya solamente hay 34. ¿Sí? ujú, ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque bien te decía al inicio que la estrategia de búsqueda está formada por palabras clave, por por operadores booleanos, por conectores, pero también por los filtros. Y fíjate, ujú. aquí viene un apartado que dice filtrado por, y le digo que no quiero documentos que sean publicados por Escobar Escobar. Rogelios y solamente quiero documentos del tipo artículo. Ujú, Es decir, que cuando yo reporte las estrategias de búsqueda, también necesito incluir estos dos. ¿Sí? ok. Bueno, y con esto de la inteligencia artificial ya se lo pusieron por acá, un poquito, digamos, todavía rústico, pero me da que yo añada palabras clave que están siendo, de la misma búsqueda que yo estoy haciendo, están incluidas o se repiten en ese documento. Como por ejemplo, Disparador. no sé, esta parte de manufactura, ¿no? De aditivos de Ujú, entonces, en automático, cuando le doy clic, me le incluye. Es decir, ya ujú, también forma parte de mi estrategia de búsqueda. Y de los ujú, 37 artículos que había, ahora solamente hay 34. ¿Sí? ok. ¿Para qué sirven estos filtros? Pues prácticamente para que yo vuelva más especializada mi estrategia de búsqueda. ¿Sí? Para que yo pueda decir, tuve todos esos criterios y solamente dentro de todo el universo estoy buscando con base a esto. Ujú, Te lo vuelvo a repetir por enésima vez y siempre lo diré, que el punto o el medio, el objetivo, o más bien ay, híjole, ya hasta me trabé.
El punto clave de hacer búsquedas en bases de datos es armar unas buenas estrategias de búsqueda. Si yo no las armo, pues, prácticamente estoy haciendo, pues, medio vaciándole ahí a la base de datos y ella me está arrojando lo que ella quiere, ¿no? Como ella lo interprete. Ujú, Bueno, viene la otra parte que me es más difícil enseñarlo porque, bueno, esto es algo sencillo, algo técnico, que hay que estarlo repitiendo y hasta que te familiarices. Yo te diría que en estos momentos no es necesario que sigas todos los pasos que te enseñé, más bien que tomes elementos, tú armes tus propias metodologías para buscar información, ¿sí? Literalmente. Seguramente a esas alturas del partido, después de tantos años de haber estudiado, pues ya tienes tus propias metodologías para buscar información. Solamente hay que ujú, complementar con ciertas herramientas, como por ejemplo, buscar en una base de datos, formar una estrategia de búsqueda y posteriormente a lo que viene, que yo te diría que esto es lo más complejo de cómo, de enseñarlo, de transmitirlo, de cómo hacer que la información que yo quiero de verdad sea la correcta que me está arrojando la base de datos. ¿Sí? Y la única forma de hacerlo es propiamente revisando los documentos, no hay otra. Bien te decía que esta base de datos es del tipo referencial. Una de los criterios que yo considero para revisar en el listado que me arroja de la base de datos es que por lo menos me aparezcan dos o más palabras claves de las que yo metí en mi estrategia de búsqueda. ujú. Por ejemplo, fíjate, aquí solamente en este título, ¿sí? Sin leerlo completamente, me aparece la palabra Hay una. distribuidor. Y si yo lo leo, la verdad es que no tiene nada que ver con lo que yo estoy buscando, ¿no? Es decir, Ujú, ese documento no me sirve. ¿No? ¿Qué puedo hacer más profundamente? Pues abrirlo y bien te decía, esta base de datos es del tipo referencial, solamente me sale toda la información, me sale el abstract. ¿Qué es el abstract? No es más que el resumen. Entonces, yo ujú, tengo que leerlo y decir, ay, ¿sabes qué? Sí, sí me sirve, ¿no? Ah, no, no tiene nada que ver. Ah, sí, ya vi que sí dice impresión 3D, pero en el título no estaba. Ah, bueno, entonces ujú, sí me sirve. Por eso te digo que es lo más difícil, ¿no? Porque hay que literal meterse a uno por uno los artículos y visualizar ujú, qué me sirve o no me sirve. ¿Ok? Bueno, ya que abrí este documento, vamos a ver ciertos elementos referenciales que me interesan. Por ejemplo, si yo te diría, oye, Mariana, compárteme todos los documentos que ya localizaste, ¿cómo lo harías? No sé si tiene como, pues guardaría como el, el URL o no sé si se puedan guardar en alguna carpeta o algo así. Sí, se pueden guardar. Sí, sí, sí. Ujú, No te permite compartir, se le llama lista dentro de la base de datos. No te ujú, permite compartir directamente en la base de datos. Habrá que descargarlos, ¿no? O sea, si tú me mm, quieres compartir en una carpeta a través de alguna nube o pasármelo en un USB o antiguamente hasta en un disco, pues yo te diría que conseguirlos. La verdad es que se vuelve muy complicado. Entonces, si tú ujú, tuviste acceso a ese artículo, forzosamente yo también tengo que tener acceso, ¿no? Entonces, ujú, una de las formas como lo resolvemos es pasando el URL, ¿no? Literalmente el link y pónselo. Si te das cuenta, pues el link incluye muchísimos datos, se vuelve muy complejo. ujú, Entonces, lo que me gusta más es manejar simplemente este famoso DOI, que te vuelvo a ujú, repetir, no es más que un identificador de objetos digitales, que te lo comparo con el famoso curve, ¿no? Así como tú tienes tu curve y te pueden localizar rápidamente, el DOI sirve como eso. ¿Sí? Te lo voy a mostrar rápidamente. Simplemente copio el DOI, ¿sí? Del 10, siempre empiezan con el 10. Le doy, es más, voy a hacer la búsqueda en Google directamente. ¿Sí? Lo pego aquí. Fíjate, solamente estoy ujú, pegando el DOI. Le doy clic y prácticamente me llevó al artículo. ujú. Me lo localiza. Bueno, si el internet de la casa lo permite, algún día lo cargará. Listo, Ahí está. aquí está. ¿Sí? Bueno. Aquí viene el meollo del asunto. De hecho, mira, hasta te digo que todo el mundo lo presume que están en la Web of Science porque es algo, híjole, algo intangible. Es como presumir una medalla, ¿no? Literalmente. Pero bueno, solo cuestión de ego. Eh, entonces, si la universidad paga este artículo, pues literalmente pues ya lo armaste, ¿no? Lo puedes hacer y Ujú, deshacer lo que quieras con ese documento. Por ejemplo, me da la opción de PDF. ¿Sí? Vayamos a otra forma de acceder a estos documentos. Si te das cuenta, viene toda la referencia y aquí arriba vienen los botones mágicos que te decía.
que me dice búscame todo el texto completo en donde, en el lugar donde está publicado. O búscamelo a través de Google Scholar, como Ujú, vamos a darle por acá, y me va a redirigir a la misma página con la que yo entré en Google. ¿Ves? Literal, ujú, me dice dónde está albergado. ¿Sí? Entonces está fabuloso, ¿no? Literalmente ujú, puedo hacer de todos los documentos que yo quiera. Este, bueno, entonces cuando tú empiezas a decir, bueno, tengo acceso a este documento, ya vi que el abstract sí me funciona, sí me sirve, necesito buscar dentro de los documentos cómo es su metodología, a qué resultado llegaron, y lo único que puedo, o como puedo saber esa información, es teniendo el documento completo. Si ya tú ujú, decidiste si te sirve ese documento, empata con lo que estás haciendo, yo te diría que lo más sencillo es manejar el DOI. Es decir, que en lugar de que me compartas todos los URLs o los descargues y demás, pues hazme un listado de DOIs. Literal, ¿no? Haciendo un documento en una nota, en un blog de notas, y ya, así me los mando, ¿no? ujú, Literalmente. Bueno, que contigo ahorita quiero llegar o encargarte una tarea que, híjole, yo te diría que esto se va a seguir alimentando hasta que se termine el proyecto, que es armar una ujú, pequeña base de datos con todos los documentos que localicemos, tanto tú como los demás que estamos colaborando, ¿no? Digo, vas a ser ujú. tú la principal en alimentarla, pero vamos a tener acceso a todos. ¿Ok? Bueno, trucos. Armar una base de datos. Ok. Sí, sí, que ahorita te enseño la estructura más o menos. Tú la puedes modificar, solo es un ejemplo, ¿sí? Depende Ujú, cómo tú te quieras acomodar. Bueno, algunos tips, ¿sí? No tenemos acceso a muchos documentos. Por ejemplo, voy a abrir espero que salga mi ejemplo. Bien, por ejemplo, en este caso, bueno, como es de el Sevier, sí ujú, tengo la forma de visualizarlo, ¿sí? Si le doy aquí en ver PDF, me sale. En el caso, por ejemplo, que la universidad no pague ese recurso, esa revista, te voy a enseñar dos extensiones dentro de Google. Bueno, se encuentran en todos los navegadores que las puedes instalar. Una se llama, déjalos pongo ujú, por aquí, administrar extensiones. Listo. Una se llama un Pageway, literalmente así. Si ujú, le pones en Google extensiones o le buscas un Pageway, ujú. puedes instalar muy rápidamente. Y el otro, que es Mendeley Web Importer. Ok. Bueno, una vez que tengas instalada esas dos, me voy a salir por acá. Si te das cuenta, dentro de la ventana, tengo estos dos elementos visuales, que es un candado en color verde o una franjita en color rojo que me dice ver PDF. En el Ujú, caso de que yo no tuviera acceso por la universidad, pues tengo estas dos extensiones. Si las extensiones tienen acceso, simplemente le doy clic y me ujú. redirige a que yo pueda tener el documento completo en PDF. Y listo, ¿no? Así me lo llevo a... Órale. Y lo mismo pasa con con el otro, con el de Mendeley. Ujú, Bueno, me dice que si no soy un robot, le digo que no. Y pum, tengo acceso directamente al documento. Entonces, ujú, dos formas de obtener los documentos. Existe una tercera, con ese famoso DOI, que lo localizas por acá, ujú, copias, y existe otra base de datos que se llama SizeHub, que te cuento brevemente la historia de esta base de datos. Esta investigadora rusa tiene una ultrademanda del Sevier, porque su filosofía es que toda la información esté libre para todo el mundo. Pues, ¿qué se encarga ujú, de hacer? De descargar los documentos y subirlos a sus servidores. Y literalmente tiene esta base de datos, que su emblema es un cuervo, en donde cuando ingresamos, ¿sí? Esta es la página, sizehub.se, que bueno, luego va cambiando. Yo diría que lo mejor es que lo busques en Google y ya te arroja la extensión que estén ocupando, porque, híjole, luego la mueven demasiado. Y bueno, ujú. lo que hago en esta base de datos, simplemente pues pego el DOI y le Ok. doy en abrir. Si lo almacena, también lo obtengo. Órale. Y ya me lo puedo llevar en PDF, lo puedo descargar en mi computadora y hacer lo que yo quiera. Va. Listo. Y la última opción, que ya es la final, en el caso de que ya de verdad no tengas acceso ni a través de la Video UNAM, ni a través de las extensiones o a través de SciScope, existe en Facebook varios grupos
Y el que más te recomiendo es uno que se abrevia como BPPF. BPF. Ajá. Literalmente se llama Bájame este paper, por favor. Ujú. Ok. Pues vamos a verlo, ¿no? Ah, no, no tengo. Sí, sí tengo Facebook, pero no lo utilizo, la verdad, y no lo tengo iniciado aquí. No, no me juzgues por ser viejito, pero No pasa nada. era de tiempo. Pero bueno, en este grupo te tienes que unir, te hacen una serie de preguntas, les dices que eres estudiante de la universidad, bla, bla, no, no te piden datos tuyos, simplemente una Ujú, pequeña encuesta y las reglas te las enmarcas. ujú, Existen varios de este índole, pero el que más, ese que estoy diciendo, es el que más se utiliza porque creo que hay como 160,000 miembros de todo el mundo, ¿sí? ¿En qué consiste este ujú. grupo? En que tú jales el DOI, les pongas, bueno, ahora un saludito y de buenas tardes, necesito este documento, solamente el DOI, tu correo, y de verdad no se tardan más de 24 horas en mandarte el documento en PDF, te lo mandan a tu correo y listo. Órale. La forma de obtenerlo y la verdad es que son muy amigables en ese grupo. Yo antes era muy participativo, ahora ya no. Pero yo te diría ya es el último recurso porque te vuelvo a repetir, la universidad paga prácticamente todo, 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 todo. Listo, por último, ya concretamente en la base de datos, ¿sí? Ujú, Es más, vamos a hacerlo directamente en el artículo, a ponerlo en PDF. Listo. ¿Cómo es la revisión de los elementos? ¿Sí? ¿Alguna vez has consultado documentos de este tipo? creo que sí. ¿Sí te han dejado? ¿Te han dejado buscar información? No tan detallado, pero sí. Bueno. O sea, no me piden como el DOI y así, o sea, solo con que lo cite y ya. Ok. Bueno, otra parte intelectual que te quisiera yo mostrar es la parte de cómo revisar los documentos. ¿Sí? Me voy a ir Ujú, solamente con la parte del abstract y esto lo puedes reproducir con todo el documento. Hay tres elementos importantes en el abstract. La, el primer párrafo, que literalmente es todo el marco teórico que enmarca el documento. ¿Sí? Es decir, da un antecedente breve de en qué se están basando, por qué están planteando esa problemática. ok. Probablemente siempre a la mitad del documento, ¿sí? Sale la parte de metodología, no tan Ujú, explícita, solamente dicen así de apliqué tal técnica, ¿sí? Y el resultado fue esto, que ujú, prácticamente a mí lo que me sirve es el resultado. Yo empiezo a analizar y empiezo a ver, ese resultado sí me sirve, ¿sí? Entonces es un documento bueno, ¿sí? Obviamente, ¿qué es lo que busco en el documento? Me voy al apartado de metodología y propiamente el resultado, ¿no? Porque si yo puedo emplear esa metodología, tengo los recursos o tengo toda la parte de logística para hacerlo, pues sí, sí me sirve este documento, ¿no? Del control, pues no. Pero sin embargo, pues no lo descarto porque seguramente tiene un elemento que a mí me sirve. ¿Ven? Y lo último, viene la parte de la conclusión, es decir, cuál fue su resultado más contundente y ujú, yo te diría que siempre es lo primero que busco. Así como de a ver a qué llegaron. Ah, sí, sí, en la parte del dispensador, sí, sí lo pudieron construir, ¿no? Y tiene ujú, para, no sé para qué sirve este dispositivo, para múltiples agentes, lo cual puede ser utilizado para el LFA, que no sé qué sea. Necesito yo buscarlo. ujú, Lo describen por acá. Lateral flow, ensayo lateral. ¿Sí? ujú. Entonces, son elementos importantes que te pueden ayudar a rápidamente buscar en los documentos, ¿no? Ya me sirve, no me sirve. Y te vuelvo a repetir, no hay otra forma de hacerlo más que meterse a los documentos y estar leyendo, ¿no? De verdad, Leer. Ujú, no hay otra forma, ¿sí? No sé, en su momento alguna vez, con todos los profesores que he tomado clases sobre esto, me decían, dale control F y busca las palabras clave que estás ahí, que también se me hace bueno, pero ujú, luego se me hacía más engorroso. ¿Sí? Pero también es otra técnica que podrías ocupar, ¿no? Si le doy así dispenser, pum, me aparece ahí, me aparece por acá. Vi algo importante dentro del documento. Dispenser, y yo empiezo a visualizar, a ver qué me sirve, qué no me sirve. Y ya sé para qué sirve este dispensador, ¿sí? Es de ujú. anticuerpos. ¿Sí? Bueno, otro elemento
que también me gusta muchísimo ver en los documentos es que como yo ya armé mis estrategias de búsqueda, que es algo importante que te tengo que mencionar, no solo se arma una estrategia de búsqueda, se arman las necesarias. Si tú me preguntas cuántas, no hay un límite, ¿sí? Ok. Literalmente hay que estar probando, visualizando qué documentos me arroja, si me sirve, no me sirve, o cosas de este estilo, ¿no? Literal, y estar Ujú, visualizando y repitiendo hasta que yo obtenga los documentos que quiero. Bueno, una vez que yo localizo un documento que sí me sirve, como por ejemplo este, también forzosamente a los autores que publican les piden unas palabras clave, que son las famosas. ujú, Literalmente ponen sus propias palabras clave. ¿Y por qué me gusta ujú, andar de chismoso en esto? Porque seguramente cuando yo estuve armando mis estrategias de búsqueda, es decir, escribiendo mis palabras clave, no me acordé de alguna, ¿no? Se me fue, así ujú, como no la tenía considerada, es más. Ah, pues ¿sabes qué? Sí necesito, por ejemplo, utilizar esta palabra clave, ¿no? Ah, pues literal la copio y la pongo en mi próxima estrategia de búsqueda. Seguramente es un elemento importante porque este documento lo incluye y los demás que siga yo buscando los deben de incluir, ¿no? Si no, por algo la están poniendo. Entonces es importante. ¿Ok? ujú. ¿Dudas, preguntas desde aquí? Todo muy bien, ¿Sí? Ok, todo perfecto. bien. Ya solo falta lo de armar la base de datos, o sea, cómo la voy a ordenar para que todos la puedan ver. Entonces, te voy a mostrar un documento. Ujú, No me acuerdo dónde lo tengo. En donde nos vamos a basar. Espérame, que lo localizo. Y pretendo hacer exactamente lo mismo contigo, porque la ujú, verdad es que me gusta muchísimo que ustedes como estudiantes de verdad tengan un respaldo de lo que están haciendo y no solamente sea así como de, ay, lo estoy haciendo porque lo estoy haciendo y no sé conceptos, no sé cosas, no sé ni en qué nos estamos basando. Y esto la verdad es que después de mucha experiencia, prácticamente lo manejo así, de ensayo y error con otros tesistas que de repente les preguntaba yo algo y así como de, ay, pues prácticamente usted me dijo, ¿no? Hazlo así, ujú, se hace así, pero con esta pequeña base de datos, pues te das cuenta de que si hay un enmarque, ¿no? Un encuadre de documentos y que no solamente eres tú aislada haciéndolo, que sería ujú. lo más ideal, pero obviamente no se puede, menos en este siglo. Ya me acordé dónde lo tengo más fácil. Sí. ¿Quién me lo envió? Ay, según yo lo tenía localizado a la mano, pero no. Se perdió. Mm, sí, sí, la verdad es que tengo documentos que debe estar aquí. No. Mira, bueno, es una de las razones por las cuales ahora ya les pido que únicamente me compartan los DOIs, porque antes me llenaba de documentos, documentos y documentos y luego ya ni siquiera sabía. Ujú, Listo, ya lo localicé. Listo. Entonces, literalmente, bueno, me gusta armarlo mucho en Drive, pero bueno, lo puedes armar donde tú quieras. Me gusta manejarlo en Excel. Este, se me hace más sencillo, pero puede ser en cualquier plataforma que se pueda escribir, que no lo puedas compartir, como tú lo ujú, quieras. Bueno, me voy a ir a la última tabla, porque literalmente eso es lo que quiero hacer. Bueno, esto va a ser un tema muy, pero muy alejado de lo que estamos haciendo, ujú, porque literalmente a través de armar este documento, esta chica que es su servicio social, armó todo el marco teórico, ¿sí? Para que después fuera, ok, en donde lo que hicimos fue ujú, poner el título del artículo, no es necesario, pero también.
sobre todo para ustedes, para que se den cuenta, sea más Mm, sencillo de qué se trata el artículo, no estoy viendo, el famoso DOI, ujú, a mí se me facilita así simplemente, y empezamos de todo lo que estábamos buscando, sobre todo las palabras clave, armamos todo el resto de la tabla, en donde, por ejemplo, en este caso, pusimos la materia prima, en donde contigo comparado, por ejemplo, podría ser el material de impresión, ujú, qué material de impresión utilizaron en esa publicación, en este caso el solvente, no sé, puede ser qué tipo de impresora están utilizando. ujú. Inclusive, por ejemplo, qué metodología, no sé si existan metodologías en la impresión, la verdad es que desconozco, habrá que Pues creo que solo evaluar. hay dos, la de filamento y la de resina, pero bueno, vemos. Ajá. Sí, bueno, yo también me tengo que poner a leer, pero igual y Ujú, puedes compartir eso. De hecho, yo ujú, te diría que posteriormente vamos a tener seminarios en los que te ujú, diga, ¿sabes qué, Mariana? De los 50 artículos que me estás mandando, escógete uno y me vas a ujú, explicar rápidamente, ¿no? 5 o 10 minutos, sí, literal, exponme qué hicieron, ¿no? Y ujú. eso manejamos conceptos, ¿no? A ver, yo no entiendo esto, Mariana. Ok. Dime qué es filamento de tal tipo, ¿no? O Ujú, dime la metodología general. ¿Sí? ok. Y literalmente vas a armar tú el documento con todos los elementos que sean necesarios, que sean reproducibles. ¿Sí? Ujú, Sí, no sé, voy a decir un elemento que es necesario, aleatorio, por ejemplo, el ujú, tiempo de acción, ¿no? Es decir, cuánto se están tardando aquí con esta metodología, con este filamento, de tal suerte, ujú, si te das cuenta, yo puedo leer el documento aquí con simplemente 2, 4, 5, 6, 7 renglones, bueno, 7 columnas. Pues yo ujú, tengo este elemento que bueno, propiamente todo se trata de una extracción de algunas moléculas en la Jamaica, en el hibiscus. Sé ujú, que ocuparon cálices, sé que ocuparon ácido fórmico etanol, la técnica se le llama taqueda, no sé cuál sea, por eso le pusimos el ujú, signo. Lo hicieron en una rata albina, no me dice qué tipo de moléculas hay que ponerse a investigar, no dice qué concentración y tampoco menciona ningún mecanismo, ¿no? Que es lo que andábamos buscando. ¿Sí? Entonces yo te diría, pues prácticamente tú tienes que armar, ¿no? La tabla con elementos que ujú, se necesitan. ok. También no creas que te voy a dejar abandonada, no. Ujú, Nos vamos a reunir para establecer criterios de inclusión y de exclusión. Estos criterios se ujú, van a establecer hasta que los cuatro nos pongamos en sintonía, tomemos decisiones y hagamos, ujú. en este Raúl le dice, lluvia de ideas, no ¿Dirías? pensadas. Entonces, está interesante porque todos vamos a arrojar ideas de, "A ver, vamos a hacer esto es lo más viable y a partir de ahí ya vamos a ir alimentando más la tabla. Ujú, De tal suerte que de la tabla, lo que más me interesa, al menos para mí, es que yo tenga disponible los DOIs, ¿sí? Ese famoso ok, documento. Para ti, ¿qué es lo que me interesa? Que tú puedas leer este artículo así rápidamente como lo estamos haciendo aquí. ok. Que tú me estés diciendo, oye Miguel, nos estamos basando en tal autor, ¿sí? Hizo algo, ¿no? Un dispensador como el que vimos de lengüeta. Es este el documento y yo te empiezo a hacer preguntas, oye, ¿qué técnica ocuparon? Ah, ocuparon a tal técnica, tanto tiempo, lo secaron, le hicieron algún lavado, lo pasaron por UV, no lo pasaron, bla, 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 bla. ¿Sí? Esa es la finalidad de hacer esta tabla, de que tú puedas leerlo rápidamente. Obviamente, no va a estar todo el documento aquí, pero sí lo básico, ¿no? Digo, a lo mejor Ujú, como un resumen, ¿no? no va a estar toda la metodología utilizada, pues, sería imposible ponerla aquí, pero ya sabes, Ujú, bueno, me interesa, ¿no? ¿Por qué utilizaron etanol? Ah, bueno, voy al documento y ya reviso más a detalle cómo lo utilizaron o por qué lo utilizaron. ujú, Si quieres esto te lo comparto. Yo te diría hasta mañana, ya que nos reunamos con este Raúl y con este Iván. ujú. Sí, sin prisa. Veamos qué elementos tengamos, al menos dejemos Ujú, algunos. O bueno, igual y mañana solo va a ser una plática de reconocimiento, de que nos conozcamos, de que platiquemos. va. Si no, mañana por la tarde te la comparto, ¿no? Para que la vayas Ujú. saliendo. Yo te diría, si tú me dices, ¿en qué tiempo necesito tener esto? Pues no hay tiempo, ¿no? Pues lo voy a ir como trabajando, ¿no? A lo largo de todo el tiempo. O sea, puedo que ahorita, ya que tenga como bien
como celdas, pues ya ir como llenándolas o agregándolas. O sea, por lo Sí. que entiendo va a ser como que algo que voy a estar usando siempre. Exactamente, no crees que te vamos a dejar abandonada, ¿eh? O al menos de mi Ujú, parte es el compromiso como asesor, de si yo ujú, localizo algún documento, literal, ¿no? Te voy a decir, oye, Mariana, ya está en la base de datos, búscale, ¿no? Ahí sí, léelo, ya está, al menos el DOI, que a mí es lo que me ujú, gusta buscar, y sí, ya tú lo yo buscas y ya todo, llenaría lo demás. Sí, exactamente. O en su caso, pues, luego sí me pongo ahí a llenar, ¿no? También me gusta ponerme a leer así como de, ay, digo, para ok. torturarte en los seminarios, de, oye, Mariana, no. No, no pasa Tampoco, nada. no más bien para torturarte, no, pero sí para, pues, Que enterarme yo ande ahí. también, ¿no? Y que tomemos Sí. decisiones, porque si de repente vienes conmigo y me dices, oye, es que tal filamento es diferente a tal filamento, yo te voy a decir, ay, no tengo ni idea qué es un filamento, ¿no? Entonces, Ujú, esa es la finalidad de que todos vayamos enriqueciendo el trabajo. sí. Bueno, no sé si tengas dudas, preguntas. No, bueno, de mañana, que tengo que, ¿a qué hora es? A la una, habíamos quedado a la una, yo le dije, Ok, a la una en punto. Va, a la una y este, tengo que hacer como una presentación para presentarme o nada más, no, así es las algo. vamos a platicar. Sí, sí, mañana yo te diría que es algo informal, algo nada más Ujú, para que tú te presentes ante ellos, yo te los presente, más o menos que de nuestra parte que te digamos a qué nos dedicamos, ¿sí? Cómo ujú, vamos a entrar dentro del proyecto. eh, Tal vez no se puedan, o igual y sí, pero no en su totalidad se puedan destinar o establecer más bien las tareas de cada uno, ¿no? ujú, Seguramente de su parte, ellos te preguntarán algunas cosas técnicas, como lo que manejas, qué programas, si ok, haces en 3D, no lo has hecho, y de nuestra experiencia, pues también te diremos, ¿no? Así que, ujú, bueno, lo único que ha hecho impresiones 3D es este doctor, eh, ujú, y Raúl y yo, pues no, pero pues ok, no sé, ok. algo alimentaremos, sobre todo también, mañana pienso eh, plantear bien la idea, las ideas que te platiqué, que ya medio Ujú, las discutimos, pero seguramente la reunión tratará más sobre la lluvia de ideas. A ver, va. vamos a Ujú, intentar. Y de las dos propuestas que te hice, pues tomar la decisión por cuál nos inclinamos todos, ¿no? Votaremos. ajá, o sea, podrían ser como que las dos, o sea, mi servicio podría ser como que de un año, o si solo quieren una, pues en 6 meses, o bueno, ya vemos cómo. Sí, sí, sí. Este, Ujú, sí, también, no sé si mañana o igual en otra reunión establezcamos. Yo no quisiera ponerles tiempos, pero sí que tú te ujú, organizes. Sí. ujú, La verdad es que a mí no, desde que platicamos de esto te digo que a mí no me gusta poner tiempos, es más bien a mí entrégame el producto, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, que tal vez programemos una reunión que nos veamos todos allá en Ciudad Universitaria, este, ujú, que veamos, ¿no? Cómo se va a hacer la compra de esa impresora, ok, en dónde se va a quedar a cargo. Bueno, yo voy a votar porque se quede en Ciudad Universitaria, pero que nos digan exactamente quién la va a tener a resguardo, ¿no? Sobre todo para ujú, que puedas ir y practicar y agarrarla y todo esto, ¿no? Y ok, sobre ujú, todo que se quede a tu alcance, ¿no? Que no estés ahí buscando de, oiga, ¿quién me va a abrir, ¿no? ¿O dónde? O cómo, ok, ¿no? ok. ¿Cómo va a Sí, ser esa metodología de trabajo? Eso es lo que va. quiero mañana. Y no sé si pudiste trabajar en los diseñitos, en un dibujito. Estuve ahí como que investigando, pero todavía bocetos todavía no tengo. Tal vez para mañana ya estén, pero no sé si los tenga que presentar porque como creo como medio abstracto, si sí o si no, entonces no sé si ya tengo que empezar a talachearle. Pues yo te diría, literal, una vez, voy a agarrar de Fer, porque una vez nos enseñó unos dibujitos. Y Ujú, aunque presentes eso, ¿no? Literal, así, que estés en una clase aburrida mañana o que estés haciendo algo así, y va, aunque unos sea bocetos. en papel, sí, un boceto así, literal. Sí, Bueno, va. para que me puedas apoyar en la idea que Sí, te traté de es transmitir lo que platicamos la vez pasada, sí. y no tenga que enseñar mi dibujo feo, porque sí, yo sí No, dibujo. no pasa nada. Entonces, Sí, 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 está ya bien. verás, ¿no? Digo, no es algo definitivo, pero al menos para que se den cuenta, así como de, Un ay, mira, acercamiento, ¿no? sí, sí, sí. Literal, Sí, sí, no sí. te esfuerzas de más, no te desveles, así literal, un No, dibujo. no pasa nada. Sí, sí, Literal, sí así sale. como yo lo hice sencillo, así, vamos a Ujú, sí, a lo mejor todavía no tenemos medidas, pero sí, sí los elementos que te dije, con ujú, la finalidad de que mañana ellos se den una idea y que aventemos ujú, ideas. A ver, hay que modificar esto no cuadra, esto hay que quitarlo, esto sí se puede, no se puede, etcétera, etcétera, ¿no? ujú.
Está bien. Entonces,